Abrimos la mesa y saludamos. Saludamos a Mauricio Rosenkopf, que no sé si llega al micrófono porque está sacándose de la campera. Sí. ¿Sí? ¿Llegó? Bueno, sí. dijo. Juan Grompone, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y a los dos invitados, porque esta mesa de hoy es 50 y 50. Invitado Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo están todos? Invitado Heber Gato, ¿qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? de nuevo. Buen día, un gusto. ¿Cuándo recuperaremos a Gonzalo? No sé, ¿no? Falta. Anda por Juan decía que Mar en Mediterráneo. agosto venía. Sí, y parece. yo les comentaba que las fotos que mandan parece que fuera el padrino. Sí. Bueno, y Ana Ribeiro, el viernes que viene ya está otra vez con nosotros. Hoy tenía un compromiso impostergable. Vamos al primero de nuestros temas. Una noticia de la que se habló mucho ayer. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, se mostró preocupado porque en algunos barrios no se percibe como un delito el hecho de vivir del narcotráfico, sino que todo lo contrario, el narcotráfico es incorporado como una cuestión natural. Al participar el martes en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores, Vázquez advirtió sobre el aumento en la cantidad de mujeres procesadas por narcotráfico y alertó por la participación de niños en la cadena de distribución de drogas. Por ejemplo, señaló que a veces, vestidos de escolares y con sus mochilas, hay niños que pasan droga de un barrio para otro. Ante estos casos, el subsecretario instó a los senadores a aprobar un proyecto de ley acordado en las reuniones multipartidarias por seguridad pública que vuelve inexcarcelable el delito de suministro de drogas. Además, la iniciativa prevé la intervención del Ministerio de Desarrollo Social y del INAU cuando se constata que el procesamiento de una persona por delitos de narcotráfico afecta los derechos de terceros que tenían un vínculo familiar, afectivo o de dependencia económica con el enjuiciado. Bueno, acá tenemos dos asuntos, ¿no? La realidad, estas revelaciones que hace el subsecretario Vázquez, y por otro, bueno, la solución o la eventual solución por la vía de ese proyecto de ley. ¿Quién empieza? Mirá, es un tema dramático que viene avanzando desde hace mucho tiempo. Digamos, una de las cosas que tengo presente, no recuerdo qué localidad del interior, la médica, la doctora del pueblito, tuvo que enfrentarse y fue amenazada por un nuevo vecino que se instaló con sus hijos y que la amenazaba y era que estaba distribuyendo droga. Pienso que lo más grave es que todas estas cosas proceden de una corriente que implica un cambio cultural. Es decir, el niño ya era proverbial cuando los muchachos, los adolescentes salían a rapiñar y anunciaban, vieja, voy para el laburo. Es decir, lo tomaban como un trabajo, voy a trabajar. Y ahora la utilización de los niños, bueno, uno ve lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México sobre todo, que es lo más visible y lo más espantoso. Entonces empieza a ser un hábito y algo natural en las madres, en los niños que cargan en la mochila escolar la droga. O sea, tenemos niños mulas, ¿no? Utilizando la jerga del narcotráfico, tenemos escolares transportando droga de un mercado a otro. Sí, han sustituido por beneficio el pararse en un semáforo por el tráfico de estupefacientes. Pero además hay una cifra que es espantosa. Yo no sé si entendí bien, que en el último año cerraron 400 bocas de pasta base. Pero eso es una cosa impresionante, porque en esos lugares vive la familia, los niños viven ahí, los están formando, ¿vos te das cuenta? Digamos, no sé cómo se quiebra esa corriente. Sí, Guarteche, ¿recuerdan? Sí. Guarteche, entonces director de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, hacía un llamado de atención a propósito de cómo es vista la policía en este contexto, ¿no? Cuenta hoy una nota del Observador, una frase, una expresión de Guarteche. No tocamos la puerta cuando vamos a un lugar de distribución de drogas, sino que la visión que tienen del Estado estos niños es un policía pateando la puerta y entrando con un arma larga a ese lugar.
su casa es objeto de una especie de agresión, digamos, ¿no? Sí, hay dos cosas indudables. Una de ellas es que la trama social que caracterizó el Uruguay tradicional de siempre se ha ido destruyendo. Y se ha ido destruyendo y no hemos encontrado los uruguayos ninguna política social eficaz para evitar esto. Es decir, acá hay un fracaso de las políticas sociales y hay un fracaso de la política de seguridad. Es indudable. A mí, francamente, no me asombró esta noticia, porque todos sentimos que la sociedad uruguaya asistió a una sensación de permisividad respecto de determinados delitos que, al no abortarse de inmediato, comienzan a generar hábito, y hábito que se empieza a tomar con naturalidad. Es decir, cuando uno piensa que quien delinque es víctima de la sociedad, aspecto que no solo recalco en las políticas del Ministerio del Interior, sino además ya está en los fallos judiciales ese concepto. Entonces, eso agrava enormemente la situación, porque es una forma de decir, no, cuidado, esta persona delinque porque tiene un motivo. Entonces hay que atacar las causas del delito, cosa que es de perogrullo, ¿no? Pero a Dios rezando y con el mazo dando. Es decir, no se pueden hacer políticas sociales haciendo una especie de represión diferida hasta que esas políticas tengan en cuenta. Acá ocurre que hay un complejo de ejercer la autoridad y lo estamos pagando ahora. Y yo lamento suponer que es muy difícil de revertir esa situación. Hay oyentes que cuentan lo que conocen. Dice, por ejemplo, Juan, trabajo en el barrio Marconi y aledaños. ¿Qué es lo que veo? Que cierra una boca, el padre va preso, se encarga la madre, va presa, pasa a la abuela, y si esta cae, el adolescente más grande es quien se ocupa. Bueno, yo sobre ese punto, que hay uno de los artículos de este proyecto de ley que hace referencia a eso, me parece muy preocupante el mensaje que da este proyecto de ley. Es decir, le estamos diciendo al narcotraficante, porque hay dos formas de encarar. Una es esa, ¿verdad? Démosle asistencia a la familia que vive de esto, porque cuando el jefe de hogar va preso, tenga una contención social para no reabrir la boca. Correcto razonamiento. Pero también existe el otro mensaje, el que le dice al narcotraficante, mira, abrí una boca de pasta base que en definitiva si te la cierran, el Mides va a ir a amparar a tu familia. Es una especie de seguro. Digo, lo estoy exagerando y llevando al absurdo, pero digo, cuidado cuando el Estado hace este tipo de mensajes, porque caen en barrios y en sociedades que ya admiten esto como... Es una especie de seguro de paro, ¿no? Tú, Fernando, ingresaste, digamos, en el capítulo de las soluciones o eventuales soluciones. No sé si sobre lo que está pasando en particular, ustedes, Juan, Heber, ¿tienen algo para decir todavía? Juan, ¿empezamos contigo? Sí. Yo creo que el Poder Ejecutivo está en una especie de oscilación, una especie de vaivén, porque combate el tabaco, que es una droga permitida. Pone límites exigentes para el alcohol, que también es una droga permitida. Exige una ley que legaliza la marihuana bajo diferentes formas. Y ahora quiere ser más severo con las drogas no permitidas. Es decir, que tenemos un vaivén de permito, no permito, pero que reprimo, en fin. Y yo creo, mi posición la he expresado muchas veces. Para mí esto se arregla con dos acciones. La primera es legalizar las drogas. Es decir, creo que hay que legalizarlas todas las drogas. Sí, los oyentes saben que esa es la posición de Juan. Y hacer exactamente lo mismo que con el tabaco. Es decir, de hacer una campaña para combatirlo, como el tabaco, que fue sumamente exitoso. El segundo problema es la educación. Ahora, aumentar las penas puede tener efectos inesperados, me parece. Y además, en definitiva, la ley no hace nada con los niños. Yo no conozco los detalles de la ley, pero los niños quedan afuera de esto. Y yo quiero recordar una cosa que hizo las Naciones Unidas hace unos años. Hace unos años se decidió combatir la esclavitud que había en muchos países de África. Y entonces una de las cosas que hizo fue comprar esclavos y liberarlos, ¿no? Es decir, diciendo, vamos a tomar una acción positiva. Compramos los esclavos y los liberamos. ¿Cuál fue el resultado? Aumentó el precio de los esclavos. Entonces creo que acá lo que puede pasar es que si aumentamos las penas, lo que va a hacer es van a aumentar el precio de venta de las drogas y por lo tanto el negocio va a ser cada vez más rentable. Así que ojo con este tipo de medidas, porque pueden tener efectos laterales raros. Heber. Sí, yo tengo la impresión de que aquí obviamente hay dos problemas. Uno es el problema social que está sufriendo el Uruguay,
el tema de la fragmentación, que no es un problema naturalmente exclusivamente uruguayo. En Chicago, por ejemplo, han abandonado el gueto negro del centro de Chicago, porque todos los esfuerzos destinados a, digamos, a reprimir estas actividades y la marginación social han fracasado. En Europa está ocurriendo lo mismo en las famosas zonas rojas de las ciudades industriales europeas. Es decir, es un problema de una gravedad tremenda que tiene que ver con procesos civilizatorios muy complejos y que no es fácil determinar la causa, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre el auge de los medios de comunicación, la globalización y estos problemas de fragmentación social? Uno tiene la impresión de que los sistemas económicos sociales que están sustentando a Occidente están empezando a fracasar, pero estas son generalizaciones muy, muy amplias y muy difíciles de probar. El otro problema que tenemos es el problema de la droga, que es un problema también absolutamente mundial. Yo coincido con Juan, no digo inmediatamente, no hacerlo a tontas y locas la liberalización de la droga, no hacerlo como se hizo con la marihuana en el Uruguay, con muy poco estudio, muy poca previsión y con resultados sumamente inciertos, porque ahora no sabemos qué va a pasar con la marihuana, pero creo que a la larga la tendencia debe ser la despenalización, con un agregado que me parece importantísimo. Esa despenalización hay que hacerla a nivel internacional. Tú mencionabas las Naciones Unidas. Creo que no se puede hacer parcialmente. Holanda está sufriendo unos problemas en Europa muy graves por haberlo hecho parcialmente. Creo que el Uruguay va a sufrir los mismos por hacerlo parcialmente. Pero bueno, tratados internacionales me parece que apunta a una eventual solución. Mirá, Juan, hay un oyente, Eduardo, que mandó este mensaje antes de que tú hablaras. Me adelanto a Juan y, contra su argumento de la liberación de la venta de todas las drogas, con lo cual estoy bastante de acuerdo, pregunto, ¿qué diferencia tiene con la liberación de la venta de armas? ¿La dejo picando? ¿Querés pensarla? La segunda parte es que hay que liberalizar las drogas como el alcohol o el tabaco y combatirlas, ¿no? Y combatirlas, hacer campaña en contra. Ahora, las armas no es lo mismo que una droga, porque la droga afecta a la persona, el arma afecta a otra persona, ¿no? Mira que tratamiento del prójimo. Sí, también puede decirse que la droga afecta a otras personas. Indirectamente. Indirectamente, ¿no? Puede alguien adicto a la pasta base puede convertirse en tipo violento, agresivo, bueno, ya sabemos, ¿no? Puede delinquir a partir de ese consumo. Para empezar, puede delinquir para obtener dinero para comprar la próxima dosis de pasta base, ¿no? Seguimos. Yo vengo de escuchar con mucha atención, los escucho siempre, a Díaz, el fiscal, sobre el hecho en Paysandú. En Rivera. Y sobre su vía, en Rivera. Y su vía, que 2x3 lo traemos a la mesa, porque es el primero que planteó que cuando hay un delito del menor y el menor no es imputable, los padres tienen que hacerse cargo de alguna pena. Digamos. Estás hablando de otro fiscal. De su vía, al fiscal de corte y luego a uno de los fiscales que ahora preside la Asociación de Fiscales, además, y que se caracteriza siempre por posiciones muy severas, ¿no? Eso es al revés de esta solución. Bueno, entonces, seguro, porque fíjate, ponían algunos ejemplos y yo recuerdo algunos otros. Más de una vez conversamos de una barbaridad que comete un adolescente. A los 14 años, en los tiempos de la colonia, ya formaban familia. 16, 17 años, prendieron fuego una casa, murió una mujer, un bebito, menor que pasea a la custodia de sus padres. Agarran un viento de la camiseta, que te lo voy a decir. Es decir, entonces ponía, subía el ejemplo de que esos menores, cuando pasan a la justicia y van con el policía que los detuvo, cuando salen y le dieron, pegan el grito de ganamos. Bueno, con esos precedentes no hay manera que llegue rigor a las casas. Recién mencionaba no sé quién lo de el barrio Marconi, de lo que hubo. Pero la actividad que desarrollaban los niños junto a los adolescentes apedreando, prendiéndole fuego a un ónibus, robándole, pegándole, reventándole la cabeza, hombre,
no hay un solo detenido, no hubo hubieron detenido, no hubo un solo procesado. Es decir, eso es como decir, mira, bueno, tranquilo muchacho, pero yo creo que no el endurecimiento de las penas, ahí están hablando que no es escarcelable lo de las penas de narcotráfico. Y la otra cuestión, no sé cómo van a resolver el problema de la minoridad. Una cosa que decía Juan, un amigo me comentaba el otro día esto de la liberalización, dice, mira, las drogas al final son como las comunicaciones, como Internet. Vos podés en un país limitar Internet, tratar de ahogarla, prohibirla, pero en definitiva va a avasallarse. Lo importante es educar para que esos instrumentos de información sean utilizados para educar. Yo cambié mucho de ideas sobre el tema esto de la legalización o no de la droga. Confieso que he ido de una punta a otra. Confesión de Fernando. Pero he llegado a una conclusión. O sea, ¿está cerca de Juan ahora? No cerca, digo, no creo que sea posible, Juan, en un marco de deterioro creciente de la educación, donde no hay expectativas que se puede educar, como por ejemplo se puede estar educando para el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco en realidad tomó carne en la sociedad como vicio, y fue exitosa la gestión del doctor Vázquez y todas esas ideas, a propósito de una sucesión de muertes terribles. Es decir, no hay nadie que no tenga un familiar que falleció producto de cáncer provocado por el tabaco o por problemas cardíacos, etcétera. Es decir, la sociedad tuvo que sufrir la muerte terrible de familiares, el dolor profundo para tomar conciencia de lo malo que es el tabaco. Sí, que no es solo muerte, ¿no? Es muerte precedida de enfermedades embromadas durante años, ¿no? Que incluso los jóvenes han padecido en sus padres. Acá lo que tenemos es que la generación joven no ha visto a sus padres padecer el flagelo de la droga. Entonces la diferencia con el tabaco y con el alcohol es sustancial. Entonces en un marco donde la educación está en franco deterioro, es muy difícil legalizar. Yo confío en que las políticas entonces tendrían que ser de estar centradas en la educación. Y corto con esto, respecto al segundo punto. A ver, no, pero vamos a lo que dice Juan. Nos quedamos en el primero, Juan. Sí. No, primero... yo dije que había que hacer dos cosas, legalizar las drogas y la educación, ¿no? Las dos cosas. No una sola. Sí, pero Fernando parece decir que primero habría que avanzar mucho en educación y recién después dar el paso de la Es un tema de una enorme complejidad. Sí, es decir, pero naturalmente y básicamente hay que empezar por convenios internacionales que vayan avanzando progresivamente. Sí. Me parece que ponernos aquí a buscar soluciones al tema va a ser un poco arduo para nosotros. Pero lo que sí estoy seguro es que no se puede decretar la liberalización unilateralmente. No lo puede hacer un país, ni siquiera un continente. Lo tiene que hacer organizaciones internacionales de vasto alcance y en en un proceso muy progresivo, donde seguramente se acompase con medidas en materia educativa, aunque estamos también viendo el fracaso de la educación en muchos lugares, porque no se suele pensar que este fracaso que tenemos en Uruguay se está teniendo en casi todo el mundo, que es un tema que preocupa hondamente. Pero entonces, volviendo al hoy, volviendo al corto plazo, ¿qué hay que hacer? A propósito, por ejemplo, de este proyecto de ley. Para empezar, el argumento que se cierra una pasta base y se abre la misma el otro día, me parece que es un argumento muy pobre proveniendo del Ministerio del Interior. Lo puede decir un sociólogo, un estudioso, pero no puede el Ministerio del Interior ir al Parlamento a decir, señores, miren, los chicos están siendo utilizados como mulas, las mujeres están siendo presas porque los maridos van presos y ya se abre la pasta base. Caramba, entonces te da una sensación de indefensión gravísima. Es como que esos barrios están de la mano de Dios. Entonces uno dice, bueno, pero si los que tienen que aplicar la autoridad, lejos de presentar las soluciones, se presentan asombrados ante los representantes del pueblo a decirles, señores, miren, hemos descubierto que los niños están siendo utilizados como mulas. Digo, estamos en una situación muy grave. Y no digo que la solución sea fácil, pero lo que sí digo es que este proyecto de ley, en el artículo que establece que debe analizarse la situación familiar de quien va preso para ver si está afectado en un derecho, para ver si el MIDES interviene, creo que es gravísimo. Y voy a decir lo siguiente. ¿Pero y qué alternativa hay? La alternativa es que el MIDES tiene que aplicar
no porque son familiares del narcotraficante, tiene que aplicar si hay vulnerabilidad, gracias. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué importa si es familiar o no? Si es una mujer que queda jefa de hogar a cargo de hijos, ¿qué importa si fue mujer o si vivía de que el marido era narcotraficante? Porque con ese criterio, capaz que el marido queda desocupado, falleció, o es, no sé, la mujer de un comerciante que falleció. Es decir, no veo el fundamento y me parece que es humo para la tribuna, porque lo que hay que decir es, si el MIDES interviene, porque una de dos, o las normas del MIDES no cubren todo, cosa que no creo que sea así, discrimina, o si la mujer queda en ese estado de vulnerabilidad, debe asistírsela por ese hecho, no por haber sido familiar de narcotraficante, ¿no? Mirá, hay una facilidad para aceptar el delito en determinadas zonas, porque el otro día, en una entrevista que le hacen a unas familias que estaban 3 días sin luz y demandaron, el periodista entrevista a una de las mujeres más activas en esa reivindicación, termina diciendo: no, lo que tenemos que hacer es como hicieron en el Marconi, prenderle fuego a un ónibus, afanar a toda la gente para que te den bola. Sí. Es decir, ¿cómo se puede llegar públicamente, impunemente, a un razonamiento de esa naturaleza? Hay algo que está fallando, que es muy difícil, a mí me resulta muy difícil dictaminarlo, pero yo recuerdo de toda una generación que crecía en la casa de un padre laburante y terminaba aprendiendo el oficio. Aquí pasa lo mismo, los padres laburan, las familias son muy unidas, le cierran la pasta de base, termina la abuelita abriendo la pasta de base. Pero los niños lo que aprenden es eso, y no está legislado de tal manera que sientan, no, si hago esto, cuidado. Fíjate, Mauricio, un dato que es incontrovertible. En el Uruguay mejoraron los índices de pobreza y mejoraron de modo bastante sustancial en los últimos 10 años, 12 años. Y sin embargo, concomitantemente, los índices de delincuencia, especialmente en zonas marginales, aumentaron concomitantemente, como decía. De manera que ambos índices que deberían funcionar paralelamente no lo hacen. Quiere decir que el problema de la marginación va más allá de la pobreza o no pobreza. Sí, muy profundo, es la generación de una cultura alternativa a la cultura dominante que cada vez ocupa más espacio y que es tremendamente preocupante, ¿no?